Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Encantado de estar aquí otra vez contigo. Igualmente, bueno, pues Santiago es el patrocinador de hoy, así que nos trae una banda que creo que ya la hemos traído anteriormente, que era Paradox, Sí. con un tema que se llama Singularity. Bien, bueno, vamos a explicar un poquito. Recordemos, tenemos a Amane. Como cantante, Maiko guitarra, Kaori guitarra, Haruna al bajo y Shono a la batería. Es un grupo que lleva poquito tiempo, vamos a decir, desde 2021. Se mueve entre el metal y el metal melódico. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona esta canción. Como siempre, David, pues ¿qué le decimos aquí a los amigos, no? Si os gusta lo que hacemos, Dale al like, suscríbete y dale a la campanita. anda que no. Muy bien, perfecto. Pues ya sabéis, amigos, vamos a darle a Paradox. Vale, vamos a hacer una pausa que yo lo voy a pasar ahora para atrás para no cortar lo que estaban haciendo en este momento. Pero bueno, hemos dicho que se movían, por lo menos a nivel de información, cuando buscas información sobre ellos, te dicen entre metal, metal melódico, pero esto es power metal ahora mismo, o por lo menos esta canción, ¿vale? Sí. Me encanta el escenario, creo que, como siempre, los vídeos nos tienen mal acostumbrados porque, claro, siempre son vídeos espectaculares. Se buscan unos... Además, además este que con el efecto Matrix, Sí, sí, además unos que efectos se increíbles. corta lo de en medio y salen interferencias, hay de vus por ahí. Sí, sí, total, total. Genial, me gusta. Bueno, hay que decir que si no ponemos subtítulos en el vídeo es porque el vídeo de YouTube no los traía, ¿vale? Es decir, ahora cada vez que los traigan los vamos a integrar dentro del vídeo para que sea más fácil. Si no es en español, pues por lo menos que sean subtítulos en inglés, ¿de acuerdo? Pero este es que no nos daba la posibilidad, por eso no lo hemos podido traer. Ujú. Me encantan las guitarras, esa guitarra con tantos picos. Blanca, sí, La sí. caes. Esa parece un hacha. Madre mía, madre mía. Que me encanta, me encanta. Así que bueno, yo creo que el comienzo es espectacular. Tienen muy buena producción de sonido. Eh, Sí. Creo que las guitarras destacan muchísimo.
Y Además las dos, ¿eh? sí, sí, las Me dos. recuerda mucho a... También hacen guitarras gemelas, cada una en su canal. Ujú. Y me recuerda mucho a Midori y a Miyako. Sí, sí, o también nos pueden recordar, por ejemplo, a las guitarristas de Aldius, que también son También. espectaculares. Bueno, Aldius en sí el grupo es espectacular porque entre las guitarristas, después la batería que es Marina Bozzio, es decir, hija de Terry Bozzio, es decir, una cosa totalmente increíble. Es que hay tanto talento por ahí. Por cierto, Shono, la batería que tenemos aquí, le da es muy contundente, muy rápida, muy técnica. Y Haruna. Pues al bajo, pues que la vemos ahora mismo en pantalla, pues con su técnica de dedos también es una bajista muy limpia y que es un bajo de 5 cuerdas, sí. Hay una cosa que no he comentado, hay una ventaja también para mí a la hora de tocar con el bajo de 5 cuerdas y es que lo que hacen es que las cuerdas unas entre otras están mm, a más corta distancia, es decir, de separación de una cuerda de otra, ¿sabes? Y es más cómodo de tocar. El bajo de 5 cuerdas se popularizó sobre todo cuando los grupos precisamente de metal y de jazz y tal ya requerían, digamos, cosas más elevadas y de pronto ya surgió la necesidad y se ha convertido casi en un estándar el bajo de 5 cuerdas en el heavy metal. Es raro ya encontrarse un bajo de 4 cuerdas, queda como casi como antiguo, ¿no? Sin Sí. embargo, si te sigues moviendo por el blues, por el soul, por tal, todavía lo que predomina es el bajo de 4 cuerdas. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Es decir, después te encuentras con el bajista de Asterix y tiene un bajo de siete De cuerdas, 7, ¿eh? ¿vale? Y se queda tan ancho, ¿no? O como Dirty Loops, que tiene uno de 6. En fin, bueno, aquí, Aquí cada maestrillo con su librillo. correcto, efectivamente. Así que nada, continuamos. Como dijimos, le damos un poquito para atrás. También preciosa esta guitarra. Sí. Ujú. Y continuamos. 指先の選択肢で変わる定め救済をしたり罪も作ったり求められるがままに出すアンサーきっと愛楽ないのに果てない景色と想像の中で偽物だらけの世界導く結末異なる真実絶やさずいざなうなくさないで愛は姿変えながら時は流れる目に映る街並みもそれでも変わらない愛を手に信じたよ前へ Cuando paran de ir a ese ritmo tan rápido de power, ahora en este especie de parón o de medio tiempo, ¿no? Más De lentito, impasse. de impasse, ahí sí han metido cosas que me cuadran más con el metal melódico y tal. La voz de la cantante es potente, tiene bastante rango. Me encanta que sea voz natural, la voz de Amane. Y bueno, he visto que la guitarra no sabría distinguirte si es Maiko o es Kaori. A ver si las puedo distinguir un segundito. Vale, Que Maiko es la de la guitarra azul y Kaori la de la guitarra.
la blanca. que tenemos en pantalla. Correcto, bueno, pues entonces la guitarra de Kaori, esta, que me estaba fijando, digo, estas formas tan picudas, tan agresivas, ¿no? En lo que es el cuerpo de la guitarra, digo, me suena que lo he visto antes. Claro, es una Becerrich. Es una guitarra Becerrich que está en Europa sí se ve bastante, ¿vale? En grupos, de hecho, de death metal y grupos de más contundencia. Pues es alucinante. No, 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 es decir, además con ese borde negro es una auténtica pasada. Me encanta, espectacular la guitarra. Sí, sí. Bueno, y aparte, como tocan, me gusta de que también cuando han estado intercambiando solos, que estén una enfrente de la otra, me gusta que haya esa complicidad, esa conexión, Ese pique ese pique, efectivamente, esa batalla de guitarras. Así que muy bien. Y el bajo suena, uff, contundente. como taladrando, ¿vale? Era tun, tucu, tun, tucu, tun. Digo, "Uah, madre mía, Y esos, la batería se lo está pasando pipa. los deditos de Haruna son como púas, Sí, ¿eh? sí, No, sí, no, sí. vea. No sé si se ha dejado las uñas largas para pegarle. eh, pero bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que me resulta contraproducente dejarme las uñas largas porque casi, no sé, yo soy más de tocar con la yema de los dedos porque como que se me enganchan, ¿no? No termino no termina de gustarme el sonido golpeando con la uña en el Con bajo. la uña, ¿no? Somos muy tiquismiquis, tío, yo qué sé, con el sonido. Cada uno. Cada uno con su historia, ¿verdad? Pero para tocar el bajo si te deja, porque si tocas la guitarra con la uña, dices, bueno, te lo compro. Pero el bajo Bueno, con esas pedazos de cuerdas, por cierto, hay un guitarrista que no toca con púa, que solamente toca con uña. Es Mateo Mancuso, que ese lo tengo que traer porque es tan espectacular que cuando les han preguntado a Steve Vai y a Satriani sobre quién es el nuevo crack de la nueva generación, todos coinciden que es este chaval, ¿vale? Es decir, no te puedes hacer una idea de cómo toca el niño, pero además tiene una técnica porque él toca, además, utiliza los cuatro dedos, ¿sabes? Y es a una velocidad, o sea que tiene pero, las uñas como los gatos. pero ríete tú, es decir, dice tú, velocidad de Wim Mastin, escucha a Mateo Mancuso, que además lo toca limpio, ¿sabes? Y lo toca, ¡buf! Es una cosa que deja a todo el mundo boquiabierto. Vamos, si deja flipando a Steve Vai y Satriani, tú espérate, ¿no? Así que hay que traerlo, hay que traerlo. Por Sí, sí, curiosidad, bueno. de verdad, porque, en fin. Ya me ha despertado la curiosidad por No, ver no, esas no. Sí, uñas. sí, sí, sí. No, es como toca, que él no toca con púa. No utiliza Por púa. eso, por eso. Y eso hoy día en el heavy es raro, ¿no? Porque, bueno, Para la guitarra española sí lo he visto más, pero así para las guitarras eléctricas no, yo no he visto muchos. no, 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 pues vamos. Ya te digo yo que bueno, es digno de ver. Bueno, pues continuamos. Le damos un poquito para atrás y recta final. 'Incluso el acorde final ha sonado ahí como efecto eléctrico, como si ya se hubiese producido un fallo en Matrix, como decías tú. Sí, sí.
Genial, genial. Pues un muy buen nivel, ¿eh? Me ha recordado también a, en la parte power, ¿no? Un poquito me ha recordado a Hagane, me ha recordado a grupos así que bueno, que tienen guitarristas muy talentosas, bueno, el grupo en general, la batería de, si no recuerdo mal, se llamaba Shono, esta batería. Shono, efectivamente, que ha estado ahí Me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, tenía como un peinado con unas trenzas y tal que me recordaban a las luchadoras de UFC, ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, digo, claro, y esta que tiene que tener fuerza, porque con la batería está ahí dándole, digo, está, cuidado con meterse con Shono, que lo puede Además pasar de mal. que con el movimiento ese así, digo, qué mareo. Estar ahí tocando con los brazos y con la cabeza así, Claro, claro. tienes que estar acostumbrado, si no, Cada uno luego te lo... pasa como al de X Japan, Mm, que nos han dicho el collarín de Baby Meta, que no era uno que estaba no, ahí, no, no, porque venía que de no la nos canción. acordábamos de Sí, ese sí, sí, detalle. claro, claro, claro. Además, es que, porque realmente la canción o videoclip de donde venía el Headbanger o lo que sea, ese no lo hemos reaccionado, pero sí hicimos uno que era como que la crucificaban, ¿te acuerdas? De Baby Metal, Sí, sí, ¿no? porque digamos que pasaba de ser El una, Baby Metal Death. claro, porque pasaba de ser, digamos, una idol a ser ya una estrella del heavy, ¿no? Y en esa transición, pues vimos lo del collarín, no lo entendíamos y nos dijeron, va de esto. Entonces, de hecho, es un videoclip que tendremos que traer también al canal, ¿no? El de Sí, sí. Headbanger. Perfecto. Bueno, pues esta reacción de Paradox, que realmente, bueno, ha sido Santiago el que ha tenido la idea de patrocinar esta canción y estoy, bueno, pues muy de acuerdo con él porque ha sido todo una buena idea, este Singularity. Así que muy bien, yo estoy muy contento. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Tenéis dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a ver aparecer por la pantalla. ¿Te has dado un golpe, David? Sí, en el hueso de la risa. En el hueso de la risa. ¿Tienes aquí un calambre ahora? No un calambre, pero vamos. Sí. Es que me he bajado demasiado la silla, ahora me la subiré para la próxima reacción. Madre, madre mía. Bueno, se nos lesiona en directo aquí Estamos David. mayores ya, ¿eh? Bueno, es que te he visto ahí con cara de dolor, digo, algo ha pasado. Bueno, pues eso, con los miembros del canal, con el nivel uno, pues veis las reacciones antes de tiempo y con el nivel 2 tenéis la posibilidad de recibir material exclusivo continuamente en el canal, ¿vale? Después tenéis el Patreon. El Patreon es reacciones personalizadas, como habéis visto aquí con el amigo Santiago, dependiendo de vuestro nivel de Patreon, que hay bronce, plata y oro, tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Es decir, a lo largo del mes significa, si empezáis con nosotros, yo qué sé, estamos grabando esto 17 de abril, pues de aquí al 17 de mayo, las reacciones vuestras tienen que ser reaccionadas, ¿vale? Después está, mira, que ni contábamos con ello, pero un amigo del canal pues lo ha hecho, es el Super Thanks, es decir, es un sistema que si vosotros lo que queréis simplemente es apoyar al canal económicamente con una aportación, pues la hay con la cantidad que queráis, ¿vale? Además, adicionalmente os permite que hacéis un comentario y sale resaltado el primero y tal. Así que nada, pues es otra manera. Si queréis hacerlo, pues nosotros encantados para poder apoyar este proyecto para que sea viable. Y nada, los enlaces para ser tanto miembro del canal como el Patreon están abajo en la información de la reacción. Y ya por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.